Saludos, amados amigos, amados hermanos, Dios te bendiga. Estamos aquí en un nuevo video acerca de la palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando con la continuación de la oración de Jabes que habíamos comenzado, ¿verdad? Hace unos días. Hoy vamos a estar hablando de la parte que dice, y si tu mano estuviera conmigo. Y bueno, dice, a la gloria de Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, lo llamó Jabes, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, yo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, ¿verdad? Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Yo quiero estar hablando acerca de la parte que dice, como decía, y si tu mano estuviera conmigo. Como decíamos hace unos días atrás, ¿verdad? Jabes se había mirado su vida, su pasado, la manera en que su mamá lo había marcado con un nombre, que por una experiencia que ella había tenido personalmente en el momento del parto. Y dice que Jabes invocó el nombre de Dios, del Dios de Israel ¿verdad? Para un cambio radical en su vida para bien. Cosa que dice la Biblia que Dios se lo dio. Lo importante aquí de la oración de Jabes no es tanto la petición de Jabes, sino que Dios, teniendo compasión de Jabes. Y si usted me pregunta ahí, pero ¿cómo ustedes saben que Dios tuvo compasión si la Biblia no lo dice? O sea, hay casos en donde en los evangelios dice, y Jesús, teniendo compasión de verdad de la persona, lo tocó y dijo, quiero ser limpio, y la persona, verdad, el hombre quedó limpio de su lepra. Y el evangelista dice con claridad de que Jesús, teniendo compasión, lo fue movido a compasión y actuó para que el mal que aquejaba a la otra persona desapareciera, cosa que así sucedió. Pero aquí yo puedo decir que Dios tuvo compasión de él al otorgarle lo que pidió, porque Jabes no invocó al Dios de Jacob. Es muy interesante ver como dice el escritor bíblico, que él no clamó al Dios de Jacob, él clamó al Dios de Israel. ¿Y quién era Israel? Uno tiene como que irse en retrospectiva y ver, ¿verdad?, cuál era la experiencia que Jacob había tenido en el valle de Jaboc. Así que dice la Biblia que Jacob luchó con Dios, y en ese momento él estuvo luchando con Dios toda la noche. Yo quiero clarificar algo en esta presentación de la palabra de Dios, es que Jacob no venció a Dios, porque Jacob no estaba luchando contra Dios. Jacob estaba luchando con Dios, junto a Dios. ¿Y qué Jacob estaba luchando? Si usted analiza la historia de Jacob, usted verá de que Jacob tuvo que fingir ser otra persona para poder recibir la bendición que anhelaba. Porque primero es que el favorito de Isaac no era Jacob, sino Esaú, y al que Isaac quería bendecir no era a Jacob, sino a Esaú. Así que entre él y la mamá dieron un plan para engañar a su padre, para que el favorito de Rebeca saliera beneficiado de aquel engaño. Pero, así que para cuando Jacob entra a la tienda de su padre Isaac, y Isaac pregunta quién es el que está ahí, Jacob le dice a su padre, le miente y le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Pero cuando él está delante de Dios, luchando con Dios, Dios le hace la misma pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob no puede mentirle a Dios. Jacob no puede fingir ser otra persona delante de Dios. Jacob no puede decirle a Dios, porque delante de Dios nosotros no podemos ocultarle cosas. Yo no puedo decirle a Dios, pero Señor, yo estoy predicando. ¿Quién soy yo? No, yo soy el predicador que por tu gracia y misericordia se la pasa por ahí predicando. Yo no puedo decirle a Dios, no, yo soy el predicador que donde quiera que más riega la semilla para que la gente tenga esperanza y salvación. ¿Verdad? Yo no puedo decir, no, Señor, yo soy tu siervo que tiene un vasto conocimiento. No, yo soy aquella persona que tú has bendecido. No, porque nosotros nos escudamos con bendiciones a veces. Y Dios nos bendice y eso, pero las bendiciones no son para yo poder escudarme delante de Dios, porque yo puedo testificar a otras personas porque es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere saber de mis cicatrices, la gente no quiere saber de cuáles fueron las heridas que Dios sanó. Eso no es lo que la gente quiere oír de mí. La gente quiere oír de mí historias triunfalistas, de cómo Dios se ha manifestado. La gente quiere escuchar
cosas, porque es lo que escuchan por ahí, historias de éxito, del empresario que era pobre y se hizo millonario, de aquel que era verdad, tenía escasos recursos y ahora goza de estabilidad económica. Esas son las historias que la gente desea oír. Y también, por desgracia, en el Evangelio, la gente desea oír eso de los predicadores, de cómo Dios, cuán gigante espiritual yo soy. O sea, no. Pero delante de Dios yo no puedo fingir, delante de Dios yo no puedo ocultar, delante de Dios, como decíamos en unos videos atrás, no, es que yo eché fuera demonios, yo prediqué mucho. ¿Cómo es que tú no te acuerdas? Y Cristo le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque delante de Dios yo no puedo asumir una identidad. Yo no puedo contarle a Dios historias de éxito, porque delante de Dios, a Dios no hay nada de mí que le pueda impresionar, ni de usted tampoco. Así que realmente, en ese momento Jacob estaba luchando y él fue transparente delante de Dios. Yo soy Jacob, mi papá no me quiso. Yo soy el suplantador, el engañador, el que mediante la tramposería yo he logrado muchas cosas. Y entonces Dios le cambió el nombre y le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con la humanidad y has vencido. Así que realmente en ese momento Jacob quedó transformado y la marca de su transformación es que él cojeaba. Ahora Jacob cogió durante toda su vida. O sea que Jacob dependió de otras personas para vivir. Primero de Dios y luego de su hijo José. O sea de que Jacob ya no dependió del engaño, de la trampa, de la astucia, del engaño, ¿verdad? Para alcanzar algún beneficio. Sino que al ser transformado en una nueva persona, pues Jacob había vencido. Y Jabes no clama al Dios de Jacob. Jabes clama al Dios de Israel. Y la única razón por la que Dios transformó a Jacob en ese momento fue por compasión. Porque la experiencia de no ser amado por alguno de los dos, ya sea por el papá o de la mamá, marca a una persona. Marcó a Jacob y en este caso marcó a Jabes. O sea, cuando una persona crece en un hogar disfuncional, de alguna manera quedamos marcados para toda la vida. Aunque Dios nos sane, aunque Dios nos liberte, aunque Dios nos llene ese vacío emocional y mental y nosotros no lo perpetuemos en nuestra descendencia, si tenemos hijos, todo eso a nosotros nos marca de alguna manera. Eso es una historia que nosotros recordamos aunque no sintamos dolor. O sea, realmente a ese Dios es el que Dios Jabes invocó, al Dios de Israel. Y el Dios de Israel dice que le concedió lo que pidió. Ahora vamos a lo que significa, y si tu mano estuviera conmigo. Nosotros hemos estado en situaciones donde nosotros, ya sea en el ámbito en que hemos estado, donde nosotros nos preguntamos, la única manera en que yo puedo salir adelante de en medio de estas circunstancias o para que este proyecto salga adelante o esta meta salga adelante, yo necesito la intervención divina. Y yo creo que Dios se manifiesta a través de las personas. La Biblia no dice cómo Jabes alcanzó esa bendición, porque estos son los únicos 2 versos de la Biblia donde se menciona la historia de este personaje, que marcó la historia con solo una oración. Así que nosotros no podemos subestimar el poder de la oración. Nosotros podemos creer de que la oración tiene poder por la respuesta que Dios puede dar a nuestra oración, y la respuesta que Dios da a nuestras oraciones cambia nuestro sentido siempre para bien. Y en este caso, la Biblia no menciona cómo es que cómo la mano de Dios actúa en la vida de Jabes, pero sí yo puedo decirte que han habido en ocasiones donde la mano de Dios se ha manifestado en mi vida, ¿verdad? Abriendo puertas, abriendo, ¿verdad? Bendiciendo los proyectos que uno pues tiene en mente, pues para uno poder trascender y continuar hacia adelante. Así que realmente, y para no hablar de mí, pues yo quiero mencionar un caso, el nombre de un personaje bíblico, ¿verdad? En donde, ¿verdad? Dios pues abrió puertas en la vida de José, hijo de Jacob, cuando él fue vendido por sus hermanos. La Biblia dice que la misericordia de Dios estaba sobre la vida de José, y en donde quiera que José fue a parar le abrió puertas, hasta que fue abriéndole puertas progresivamente hasta ser el gobernador de todo un país. Así que José, cuando tuvo los sueños sobre la túnica, ¿verdad? Y José tuvo los sueños sobre las espigas y las 11 estrellas, ¿verdad? Que se inclinaban ante él y todo eso. Él no sabía hacia dónde Dios lo estaba llevando. Cuando él es vendido como esclavo, él no sabe por qué eso le está sucediendo, por qué Dios permite ciertas cosas que él no entiende.
Y eso son experiencias que a José lo marcaron durante el resto de su vida, aunque él sanara. O sea, realmente, pero Dios fue abriendo puertas. La gracia de Dios fue abriendo puertas. La misericordia de Dios fue abriéndole puertas a José. Hasta, ¿verdad? Que nosotros sabemos la historia de cómo Dios operó por la providencia de Dios. Otra historia que nosotros podemos mencionar es la historia de Esther, que como Dios fue abriendo puertas a los judíos de la diáspora, que no decidieron regresar a Jerusalén, sino permanecieron viviendo en el imperio persa, en la capital de Susa. Allá Dios se manifestó, porque Dios no está limitado por geografía, o sea, Dios se manifiesta en todo lugar, y Él manifiesta su mano donde sea. Y en la vida de Esther, Dios abrió puertas mediante el ayuno y la oración que hizo esa mujer de Dios y de fe, y entonces Dios abrió puertas, y gracias a la obra de esa mujer y a la valentía de esa mujer huérfana, ¿verdad? En un principio, pero reina por la gracia de Dios, salvó la vida de todo un pueblo y la promesa de Dios de que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Así que realmente la mano de Dios no nos dice cómo se manifestó en la vida de Jabes, pero sí podemos dar fe, como dice el escritor bíblico, de que si algo pidió Jabes, cualquier cosa que fuera que Jabes pidiera, Dios se la dio. Y yo quiero decirte, amado hermano, de que tanto en la vida de José como en la vida de Esther, Dios se manifestó y Dios obra, ¿verdad?, de una manera sorpresiva e impresionante, que nos deja sorprendidos, y el bien que Dios quiere para nosotros es bendecirnos. A Dios no le pesa dar. Hay gente que dice, no le pidan mucho a Dios porque eso no está bien. Pero es que el recurso de Dios es ilimitado. A lo mejor si usted me pide a mí, ¿verdad?, por alguna cantidad de dinero, si yo se la doy, yo la tengo que reponer. De alguna manera, ¿verdad?, yo tendría que reponer esa cantidad. Pero Dios no, Dios da y no tiene que reponer. Los recursos de Dios son ilimitados. Y Jesús dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Jesús no puso ninguna restricción al pedir. Usted pide y se te da. O sea, a Dios no le pesa dar. Al contrario, a Dios le complace dar, a Dios le complace bendecir. Dios se duele del castigo, pero le place bendecirle. Dios se duele del castigo, pero le place bendecir. Dios es feliz al dar. Dios es feliz bendiciendo. Por eso Jesús dijo que mejor es dar que recibir, porque a Dios le pesa, a Dios le place más, a Dios le da felicidad, más el dar que lo que nosotros podamos darle nosotros a recibir a cambio, que puede ser nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra adoración, las cosas que a nosotros le podemos dar a Dios. Dios tiene más alegría y felicidad cuando nos bendice que cuando nosotros le damos. Así que realmente, si algo Jabes pidió a Dios, Dios se lo dio. Y dice que y si tu mano estuviera conmigo, y no solo Jabes tuvo la bendición, Dios no solo le ensanchó el territorio. Mira todas las bendiciones que Jabes está recibiendo con solo orar, y después de recibir la bendición de expandir su territorio, la mano de Dios estuvo sobre él. Estuvo sobre él y con él a la misma vez. O sea que las bendiciones de Dios en la vida de Jabes se van multiplicando progresivamente, porque a Dios le place dar. Así que realmente, y lo mismo puede hacer Dios contigo y conmigo. A mí me gustaría, ¿verdad?, que lanzarte este reto de la oración de Jabes. Si en 30 días tú haces la oración de Jabes, tú solamente dile a Dios, Señor, bendíceme en gran manera. Y si algo te pasa, déjamelo en los comentarios. Si algo no te pasa, pues no me escribas. Pero si algo tienes que testificar, házmelo saber porque eso puede ser usted no sabe cómo su testimonio puede fortalecer mi fe en un contexto de vida que usted no conoce, pero Dios sí, y yo también. Así que realmente, para eso son los testimonios, para fortalecernos la fe. No para exhibicionismo, sino para que nosotros podamos dar a luz la gracia de Dios, aún en estos tiempos posmodernos. Que la mano de Dios todavía sigue extendiéndose para bendecir y no se ha acortado. Así que, amado hermano, la mano de Dios no se ha cortado. Yo te doy gracias por tu sintonía, por todo el apoyo que has mostrado, por tus oraciones, que las necesito mucho. Próximo video pues estaremos hablando de un tema bastante
bastante sorpresivo. Así que, amado hermano, yo te doy gracias por tu sintonía. Te doy gracias por tus oraciones una vez más. Que tengas una buena semana y que Dios te bendiga.